Muy bien, en este video vamos a aprender a utilizar el programa Fluid Sim Neumática. Entonces para eso vamos a abrirlo y una vez abierto vamos a ver de que en este lado tenemos nuestra pantalla de trabajo. En esta pantalla de trabajo podemos diferenciar dos partes. En este lado están todos los componentes, la biblioteca de componentes que nosotros podemos utilizar. Esto compone tantos elementos neumáticos como eléctricos. Ahora, son tan variados, pero nosotros en este curso vamos a aprender a utilizar los más comunes, aquellos que nos van a ayudar a poder resolver cualquier ejercicio que tengamos. Ahora, para aprender sobre la interfaz de este programa, es necesario hablar sobre estos iconos en este menú y estos de acá, que son los más importantes. Entonces, para empezar cualquier diseño, cualquier trabajo, necesitamos abrir una nueva hoja de trabajo. Entonces presionamos este botón, ¿no? Entonces esta pantalla lo que nos muestra es un espacio de trabajo para que nosotros podamos colocar todos los componentes, hacer las simulaciones y nos muestra un diseño de lo que sería la vista de impresión. En caso de que querramos imprimir nuestro trabajo, ya sabemos de que no tenemos que pasarnos de estos límites. Ahora, este siguiente botón, abrir, te abre algún documento que uno ya haya hecho, propio. Entonces, lo común es de que te abra directamente una carpeta en la que ustedes ya hayan guardado algunos trabajos, algunos proyectos, ¿no? En mi caso, no tengo una carpeta específica con mis trabajos, por eso me abre esta carpeta del programa. El otro botón importante es este, vista previa del circuito. Este lo que hace es abrirnos una serie de demostraciones o modelos que ya vienen preinstalados en la aplicación. Por ejemplo, podemos simplemente mostrar uno, ¿no? Este es un ejemplo de lo que se podría hacer con este programa. Ahora, este de acá guarda el proyecto que tengamos, ¿no? Este lo imprime y los otros que les dije importantes son estos de acá. Este botón de aquí, comprobación previa, lo vamos a utilizar una vez nosotros tengamos algún proyecto para comprobar de que no existan errores, ¿no? Este nos comprueba de que no existen errores para luego recién poder simular con el programa. Estos otros botones de acá los vamos a explicar cuando veamos algún ejercicio. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en la biblioteca de componentes, nosotros sabemos por el avance de la materia de control automático de que para poder realizar un ejercicio en neumática necesitamos sensores y actuadores. Los sensores son aquellos elementos que de forma muscular, neumática, eléctrica, reciben alguna señal y envían esa señal a algún actuador, que en este caso los actuadores más comunes son los cilindros y pistones. Entonces necesitamos colocar en nuestro trabajo o en nuestro proyecto tanto sensores como actuadores. Ahora, vamos a echarle un vistazo a esta biblioteca de componentes para tratar de ubicar dónde están esos sensores y actuadores. Entonces, en la primera parte de los, de los componentes que tenemos en neumática, tenemos los elementos de alimentación. Como hablamos de neumática, la alimentación para estos proyectos es el aire comprimido, ¿no? El objetivo de este curso no es hablar específicamente del aire comprimido, de la presión, de todo eso que se ve en la materia, en la parte teórica. El objetivo de este curso es llevar a la práctica todos esos conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces, dentro de esos conocimientos previos están de que para poder funcionar un circuito neumático necesitamos un compresor de aire que nos bote aire comprimido a una determinada presión. Entonces, para eso nosotros podemos ocupar este símbolo, fuente de aire comprimido. Te lo voy a ir poniendo por acá. ¿Ya? Este no es ni un sensor ni un actuador, pero es una parte muy importante del proyecto, ¿no? Porque podemos tener sensores, podemos tener actuadores y todo conectado, pero si no tenemos
la fuente de alimentación que haga que los cilindros se muevan, entonces no tenemos nada. Ahora, todos los otros nos sirven, por ejemplo esta de acá, que es una unidad de mantenimiento. O sea, a algunos les gusta ocupar esta unidad de mantenimiento porque en el diseño real físico de un circuito neumático sí necesitamos una unidad de mantenimiento. Otra vez, en la parte teórica ya hemos visto de que una unidad de mantenimiento sirve para filtrar el aire, ¿no? Para que nuestro sistema no se dañe. Pero en este caso, de forma práctica, nosotros no lo necesitamos. O sea, en un simulador, su presencia o no cambia nada del proyecto. Podemos ocupar una unidad de mantenimiento o simplemente directamente la fuente de alimentación. Ahora, veamos qué tenemos en los actuadores. En los actuadores tenemos muchos tipos de cilindros, ¿no? Tenemos un cilindro multiposicional, un cilindro con 2 vástagos, sin vástago, simple efecto con muelle de avance, doble efecto. Entonces, los que más nos interesan a nosotros son el cilindro de doble efecto y el cilindro de simple efecto, que son los que más ocupamos en la materia, ¿no? Todavía no vamos a ver sus especificaciones, simplemente estamos conociendo la biblioteca de componentes. Entonces ya sabemos de los elementos de alimentación, vamos a ocupar este que se llama fuente de alimentación, y de los actuadores, los dos que ocupamos más comúnmente son el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto, que también los tenemos acá en los cilindros de uso frecuente, ¿no? Aquí está el cilindro de doble efecto y el cilindro de simple efecto. Ahora, veamos las válvulas. En la parte teórica nosotros vimos de que los cilindros se activan mediante válvulas. ¿Cuáles son esas válvulas? Entonces, las válvulas que mayormente nosotros ocupamos son las válvulas 3-2, ¿no? Y la válvula 5-2. Estas válvulas reciben el nombre de 3-2 y 5-2 porque esta tiene 3 vías y 2 posiciones, que son estas cajitas que se ven acá. Ahora esta válvula 5-2 se la conoce así porque tiene 5 vías y también tiene 2 posiciones. Luego vamos a aprender a manipularla, pero por el momento estos son los dos tipos de válvulas que más nos interesan. Tenemos otras, tenemos la 4-2 y la 2-2. Ahora, válvulas de cierre y control de caudal. Este tipo de válvulas nos sirven para ciertas especificaciones que vengan en el problema. Tenemos la válvula estranguladora, que la utilizamos mucho. La válvula antirretorno estranguladora, que también la utilizamos. Esta que es la válvula selectora, o también se llama la válvula O. Esta que es la válvula de simultaneidad, o también llamada válvula I. Y una muy importante que también utilizamos es el contador neumático, ¿no? Esta también se utiliza mucho. Ahora, otro grupo de válvulas que en realidad nos interesan son estas, las válvulas de presión. Esta válvula reguladora de presión la vamos a utilizar bastante. Esta es ajustable, o sea, esta viene con una determinada presión y esta nosotros la podemos ajustar. Ahora, de aquí hacia abajo, la mayoría de las válvulas son componentes eléctricos. La mayoría de los componentes son componentes eléctricos. No se ocupan con frecuencia, pero en caso de que los necesitemos en algún ejercicio vamos a hacer uso de ellos. Mientras tanto podemos estar satisfechos de aprender sobre estos componentes, ¿no? Ahora voy a mover todo esto para que comencemos a hablar sobre los cilindros. Comencemos con el cilindro de simple efecto. Si uno pone el clic sobre él, tenemos todas las características del cilindro, ¿no? Y si uno hace doble clic, podemos tener su nombre, podemos modificar ciertas características, como por ejemplo el vástago, si lo queremos reflejar, o sea, queremos que esté del otro lado, cambiarle el tipo de cilindro, ponerle un muelle de retorno, pero lo que uno recomienda es que no lo movamos, digamos que lo dejemos tal y como está.
tenemos ciertos parámetros que deberían ser modificados en caso de que el ejercicio nos lo diga, digamos. Pero en este caso la mayoría de los ejercicios no necesitan entrar a detalle en las características propias de cada cilindro, por lo que lo recomendable es dejarlo tal y como está. Lo que sí nos interesa modificar son las etiquetas de accionamiento, ya que aquí nosotros vamos a poder determinar los finales de carrera o las posiciones en las que van a estar nuestros finales de carrera. Lo mismo ocurre con el cilindro de doble efecto, ¿no? Tenemos una configuración que podríamos modificar tranquilamente, pero lo recomendable es no tocarlo. Lo que sí va a ser recomendable es ocupar esto, las etiquetas de accionamiento, pero esto va a pasar una vez que nosotros sepamos si vamos a tener finales de carrera y en qué posiciones. Ahora, estas válvulas, sabemos que esta válvula 3.2 siempre tiene que estar antes de un cilindro de simple efecto, porque es esta la que lo activa. Ahora, si apretamos doble clic sobre la válvula vamos a tener su configuración. Entonces, esta parte es importante porque aquí se configura bien todo lo que es, y esto sí necesita configurarse porque necesitamos saber cómo vamos a trabajar con esta válvula. Aquí nosotros podemos cambiar las posiciones. Miren, nuestra válvula está así. La flechita que va verticalmente hacia arriba está en la primera posición y la flecha que está diagonalmente hacia abajo está en la segunda, pero nosotros podemos cambiar eso. Le damos a aceptar y cambia. Entonces podemos modificar el orden de las posiciones, ¿no? Ahora, en el accionamiento, como una válvula se activa tanto por este lado como por este otro lado, nosotros necesitamos saber qué medio o por qué acción vamos a poder utilizar o mover esas posiciones. Entonces podemos tener un esfuerzo muscular, que en pocas palabras sería un botón. Este, por ejemplo, es un botón, este es un pedal y este es un pedal con enclavamiento y este sería un botón con enclavamiento, ¿no? Estos son los más utilizados, estos cuatro, estos dos pedales y estos dos botones, cuando hablamos de esfuerzo muscular. En esfuerzo mecánico vamos a utilizar cuando tengamos finales de carrera, es decir, de que queramos que un final de carrera se active mediante un toque mecánico del pistón. Estos tres son los más utilizados. Y en el accionamiento neumático, el más ocupado es este, porque este nos abre una vía neumática para poder conectarlo con otro accionamiento neumático. Lo mismo pasa en el lado derecho. Ahora, si nosotros no queremos que se active mediante esfuerzo muscular, mecánico o neumático, podemos poner algún retorno de muelle para que cuando mande una señal las posiciones cambien y en el momento en el que deje de mandar la señal, el retorno de muelle haga que vuelva a su posición original. Y eso sería lo de las válvulas. Esto que acabo de explicar es válido para la válvula 3.2 como para la 5.2, es exactamente lo mismo. Y bueno, estas válvulas, si se dan cuenta, todas tienen conexiones neumáticas, ¿no? Entonces se pueden conectar entre sí con, con la fuente de alimentación, a los contadores, que este es un contador neumático. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer hoy es un circuito muy básico, muy básico. Para eso voy a borrar todo y vamos a empezar desde cero. Entonces, el circuito que nosotros queremos hacer ahora va a consistir en lo siguiente. El enunciado dice realizar un circuito neumático para que mediante un pulsador mecánico se active un cilindro y pistón de simple efecto, de manera que éste permanezca extendido mientras el pulsador esté accionado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para comenzar a resolver algún ejercicio es determinar qué sensores y actuadores vamos a utilizar. El ejercicio me habla de un cilindro y pistón de simple efecto. Entonces voy y busco un cilindro y pistón de simple efecto, que lo tengo acá. Lo arrastro hacia mi pantalla de trabajo
y luego me fijo qué otro sensor motor voy a utilizar. Dice que mediante un pulsador mecánico se active. Entonces ese pulsador mecánico proviene de una válvula. ¿Y qué válvula nosotros ocupamos para los pulsadores? Las válvulas 3-2. Entonces este va a ser mi pulsador. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que este pulsador active este cilindro y pistón? Primero necesito conectarlo. Entonces lo que voy a hacer va a ser conectar esta vía con esta de acá. Ahora, puedo arrastrarlo. Necesito el pulsador mecánico. El pulsador mecánico lo puedo hacer configurando la válvula 3-2. Entonces, me voy a donde dice esfuerzo muscular y busco el pulsador mecánico. El pulsador muscular. Nosotros dijimos que este era el pulsador muscular, entonces ya lo tenemos acá. Ahora, aceptamos y tenemos el pulsador muscular. Dijimos que podemos tener tanto sensores como actuadores conectados, pero no nos sirve de nada si no tenemos una fuente de alimentación. Entonces, para todo circuito neumático vamos a necesitar una fuente de alimentación. Lo tengo que conectar a esta vía. ¿Por qué? Porque cuando yo apriete el botón y cambie las posiciones de las vías, el aire comprimido que sale de esta fuente de alimentación va a pasar por esta flechita o por este canal y va a salir por acá y va a activar este cilindro y pistón. Ahora, yo no puedo dejar vías sueltas, tengo que ponerle silenciadores. Este silenciador es este de acá. Entonces, aceptamos y listo. Tenemos conectado el pulsador mecánico, que sería esto, con la fuente de alimentación y con el cilindro y pistón. Nos falta una cosa. Cuando nosotros presionemos este botón, lo que va a pasar es que esta posición va a venir acá, el aire comprimido va a pasar por acá y va a activar el cilindro y pistón de simple efecto. El problema va a ser de que la válvula no va a poder retroceder porque esto es un botón y no hay ningún accionamiento que le diga a la válvula que vuelva a su posición inicial para que el aire comprimido deje de pasar hacia el cilindro de simple efecto y este se comprima. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra vez modificar la válvula y colocarle un retorno de muelle. De manera que cuando ustedes aprieten el botón, cambie la posición, pero si lo sueltan el botón, el retorno de muelle va a hacer que esto vuelva a su posición inicial. Entonces, este sería el circuito más básico y simple que podemos hacer en neumática. Ahora, comprobemos realizar un circuito neumático para que mediante un pulsador mecánico se active un cilindro y pistón de simple efecto, de manera que éste permanezca extendido mientras el pulsador esté accionado. Claro, porque si ustedes dejan de pulsar este pulsador, el retorno de muelle va a hacer que esto vuelva a la posición normal. Entonces, ¿se acuerdan que vimos estos menús y nos faltaban estos acá? En este momento vamos a verlos antes de poder simular con el programa. Este primer botón, que es la comprobación previa, lo que va a ser comprobar que todo el circuito en mi hoja de trabajo esté listo para ser simulado. Entonces presiono y dice, no se han encontrado errores gráficos. Significa que puedo hacer la simulación. Pero, ¿qué es un error gráfico? Supongamos que yo aquí me olvido de colocar el silenciador y lo dejo abierto. Entonces, cuando yo le dé comprobación previa, me va a salir hay conexiones abiertas. Entonces, esto es un filtro para saber si nos estamos equivocando o no. Entonces voy a volver a poner el silenciador y listo. Vuelvo a comprobar y todo bien. Ahora, este botón de acá inicia la simulación. Quiere decir que esto pasaría a estar en una simulación en la vida real, digamos. Entonces, cuando ustedes simulan, ven aquí de que de la fuente de alimentación sale una manguerita con color azul oscuro. Entonces veamos, cuando estas conexiones
tienen un color azul oscuro, significa que este conducto está con presión del aire comprimido, ¿no? Ahora, cuando un conducto está con azul claro, significa que el conducto está sin presión, ¿ya? Ahora, podemos notar de que este conducto está mucho más grueso que este. Que un conducto esté grueso o no va a depender de la presión de trabajo que se esté manejando en ese conducto. Si el grueso es fino como este, significa que la presión está inferior a la de trabajo. Y si está gruesa, significa que se está trabajando a la presión de trabajo. Ahora, ¿cuál es la presión de trabajo? Eso sale de la fuente de alimentación. Entonces, antes de poder simular, vamos a apretar Stop, que lo que hace es detenerme toda la simulación y volver al estado original. Y vamos a hacer esto para mostrarles la presión de trabajo. Entonces, cuando ustedes presionan en la fuente de alimentación, aquí nos está hablando de con qué presión está trabajando. Estamos trabajando con 6 bar. El enunciado no me dice a qué presión, entonces, como les decía al principio, hay que dejarlo todo tal y como está por defecto. Entonces, así podemos ver a qué presión estamos trabajando. Bueno, volvamos a la simulación. Dijimos que con este iniciamos. Lo primero que pasa cuando nosotros iniciamos una simulación es que el clic pasa de ser un simple puntero a ser una manito. Entonces, nos ponemos como que si estuviéramos en la vida real viendo este sistema neumático. Ahora, veamos que cuando estamos sobre alguna válvula, la manito se convierte en un dedo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos presionar sobre ese botón que acabamos de poner, ¿no? Entonces, presiono y se van a dar cuenta de que yo no voy a soltar el mouse. Entonces, lo que pasa es de que al presionar estoy activando el pulsador mecánico, se están cambiando las posiciones de las válvulas. Entonces, el aire comprimido que salía por acá, ahora pasa por acá y lo que hace es de que el cilindro de simple efecto que estaba comprimido se extienda, ¿no? Y todo esto está pasando mientras yo estoy sosteniendo el clic, o sea, estoy presionando el botón. Pero ¿qué pasa cuando yo lo suelte? Todo va a volver a la normalidad. Ahora, voy a darle stop y quiero mostrarles qué hubiera pasado si ustedes se hubieran olvidado del retorno de muelle. Entonces, otra vez le damos simular. No me marca ningún error porque no es necesario de que aquí esté un retorno de muelle o algún tipo de accionamiento, pero vamos a ver de que esto no cumple con mi enunciado, porque si yo presiono el botón, lo tengo presionado. Si yo lo suelto, esto va a permanecer así, porque no hay ningún accionamiento por el lado derecho de la válvula que me haga volver a la posición inicial, ¿ya? Entonces siempre es importante considerar qué es lo que vamos a tener en ambos lados de las válvulas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes aprietan el botón y lo sueltan ese instante? Vuelve en el mismo rato que la válvula vuelve a su posición inicial. Entonces, aquí es donde entran estos otros botones. Ahorita nosotros apretamos iniciar, pero ¿qué pasa si queremos ver paso a paso qué es lo que está pasando en mi circuito? Lo que podemos hacer es presionar un botón de pausa y luego apretar este que se llama paso único. Entonces, en este caso no va a pasar nada mientras ustedes no tengan presionado este botón. Miren cómo acabo de presionar el botón y el aire no está pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo activado esta pausa que está haciendo de que todo vaya al paso que yo quiera. Entonces, si hago paso único, estas flechas se activan diciendo de que el aire está pasando por acá o va a pasar por acá. Activo otro paso y miren cómo cambia a color azul, significa que ya está con presión. Cuando estaba con azul claro significaba que el conducto no tenía presión, ahora sí lo tiene. Pero todavía sigue siendo de un grosor fino, significa que no tiene, o la presión está inferior a la de trabajo. Si doy otro paso, lo que va a pasar es de que como esto funciona tan rápido y ya yo solté el botón, lo que está pasando es de que el retorno de muelle está funcionando y está cambiando las posiciones. Entonces el aire ni siquiera llegó
al cilindro, está volviéndose, por lo que ya no está entrando el aire. Si apretamos un zoom podemos ver de que la fuente de alimentación se cortó debido a este retorno de muelle. Entonces, lo que voy a hacer va a ser de que voy a parar la simulación, voy a quitar el retorno de muelle, solamente para que podamos ver cómo funciona esto de manera lenta o a paso único, ¿no? Le voy a dar iniciar, voy a darle pausa, presiono el botón, fíjense de que al presionarlo cambia la posición y ya nada me va a hacer que vuelva, entonces voy a poder ver a detalle qué es lo que pasa con mi circuito. Le doy paso único, otra vez me está informando de que esta presión de trabajo o este aire comprimido que sale de la fuente de alimentación va a pasar por estas conexiones. Acaba de tener presión y ya el aire está entrando al cilindro, entonces lo está extendiendo. Lo siguiente que pasa es de que el aire ya está a la presión de trabajo y sigue presionando el cilindro de simple efecto. Y eso sería todo porque no hay algo que me cambie este estado. Yo puedo seguir dándole paso único todas las veces que ustedes quieran y no va a pasar nada. Voy a darle stop y veamos qué más. Ahora, este botón lo que hace es simular hasta un cambio de estado y lo podemos ver ahora. Podemos darle play, le doy acá. Bueno, en este caso me olvidé la pausa. Podemos darle play, pongo pausa, presiono acá. Y este lo que hace es simular hasta un cambio de estado. Entonces miren. Y este lo restablece todo hasta el inicio, ¿no? Volvemos a cero. Eso sería todo con estos botones. Sirven para poder ver dónde tenemos errores cuando hagamos algún otro circuito más grande. Voy a volver a colocar su retorno de muelle para dejarlo tal y como estaba. Entonces podemos ver de que cumple con todo lo que dice el enunciado. Y bueno, eso sería todo en esta primera ayudantía. Hemos hecho un circuito muy básico, pero ya entendimos lo de la fuente de alimentación, cómo hacer las conexiones, que todas las vías tienen que tener algún elemento, ¿no? O sea, en este caso tiene un silenciador, aquí tiene un conducto que conecta con el cilindro, aquí tiene una fuente de alimentación, que ya lo vimos, una válvula, puede estar conectada en ambos lados y en realidad debería estar conectada siempre por algo o estar accionada por algo, mejor dicho. En este caso es un esfuerzo muscular o mecánico y en este caso es un retorno de muelle. Entonces en los siguientes circuitos vamos a ver de que siempre que ocupemos una válvula, no importa si es la 3.2 o la 5.2, siempre nos tenemos que preocupar de la forma en la que vamos a accionar tanto por izquierda como por derecha. Y le hemos visto este cilindro de simple efecto. Nosotros vamos a ver cómo próximamente en otro video. Nosotros vamos a ver en otro video cómo activar las marcas o finales de carrera. Y eso sería todo por este video.